El presente es un video basado en el análisis de contenido y del discurso, en el cual se profundizará y se dará una definición y bases de los temas, un planteamiento y un proceso, una utilidad y por último un ejemplo. Posteriormente, se dará una conclusión para dar finalización al tema. Empezaremos por el análisis del discurso y sus componentes. Luego, pasaremos al análisis del contenido y sus componentes. Empezaremos con la definición y bases del análisis del discurso. El análisis del discurso es la manera correcta para poder explicar, entender y clasificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido. Este intenta mostrar las maneras en que el lenguaje construye, limita y guía nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Examina las maneras en que las personas utilizan el lenguaje de una manera activa en su proceso de construir a diario los significados de sus vidas. Esto quiere decir que el lenguaje construye y estructura posibilidades para realizar acciones y para pensar, y al mismo tiempo limita, es decir, nos marca un terreno, maneras en las que se puede hablar y otras de las que no se puede hablar. Por ejemplo, las maneras en que nos limita podría ser un estudiante a un profesor. Hay una limitación en su lenguaje hacia cómo se refiere a su profesor, en cambio, con sus amigos va a tener una manera distinta en la cual le habla a ellos. En sus bases o finalidad, en el análisis del discurso es crear objetivos centrados en la verdad susceptible de medición y de tratamiento. Objetivos significativos o explicativos de un hecho y objetivos generalizables para facilitar la visión objetiva de un hecho. Es por esto que el análisis del discurso es uno de los modos cualitativos e interpretativos del análisis donde el lenguaje es tan importante que los individuos no son un foco de atención, sino esa herramienta que nos permite de la negociación de significados dentro de un grupo. Así que lo importante es cómo el emisor transporta este mensaje el cual daría un sentido y significado a este receptor y puede resaltar a su vez a través de este dicho mensaje. El uso del análisis del discurso es muy útil, ya que este nos permite analizar procesos de comunicación en diferentes contextos y en este modo descubrir la significación de un mensaje, ya sea desde una historia de vida, un memorando, un discurso académico, un discurso político, un discurso mediático y entre otros. El análisis del discurso se destaca por su multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en él. No solo está constituido por la convergencia de diferentes ciencias, por ejemplo lingüística, sociológica, antropológica, psicológica social, ciencias políticas, etc., sino que en el interior de cada una de esas ciencias puede converger corrientes muy distintas entre sí. Al analizar un discurso, no solamente se analiza lo que la persona está diciendo, también se analiza todo el contexto social de la persona que está haciendo tal discurso. Por ejemplo, al analizar los discursos se tienen en cuenta la estructura verbal, la acción e interacción y la cognición social. En estos tres apartados, ahí están las ramificaciones en las cuales nos tenemos que basar al hacer un análisis de discurso. En cuanto a la estructura verbal, se tiene que tener en cuenta los niveles de la lengua, los esquemas y las figuras retóricas. En cuanto a la acción e interacción, se debe tener en cuenta el grupo de la persona,
las acciones que se llevan en el discurso y las intenciones con las que se está realizando el discurso. Por último, en cuanto a cognición social, se debe tener en cuenta la ideología y las representaciones sociales de la persona que está realizando el discurso. El análisis de contenido es un conjunto de procedimientos interactivos comunicativos que pueden ser un mensaje, un texto o un discurso que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados. Es un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc. Específicamente se trata de un método que consiste en clasificar y o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías, con el fin de aparecer de manera adecuada su sentido. El análisis de contenido tiene por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en las que se han producido aquellos textos o sobre las condiciones en que pueden darse su empleo posterior. Vale aclarar que es común recurrir a análisis del contenido como técnica de análisis por dos razones. La primera es porque le pide un objeto de estudio, es decir, por lo que es el modo más adecuado para su análisis. 2. Porque decidimos realizar un trabajo de análisis del discurso y entonces partimos de la elección de técnicas y análisis y luego escogemos un tema que se ajuste a la posibilidad que esta técnica nos abre. Y por último, la primera razón es estrictamente metodológica, en tanto se desprende de todos los requerimientos propios de un proceso de investigación en curso. El análisis de contenido es muy útil para analizar procesos de comunicación en diferentes contextos, como televisión, libros, artículos, entrevistas cualitativas, grabación de videos, fotografías, discusiones de grupo, entre otros. También ayuda a descubrir tendencias y desvelar diferencias en el contenido de la comunicación. Ayuda a comparar mensajes, niveles y medios de comunicación, construir y aplicar estándares de comunicación, medir la claridad de los mensajes y descifrar mensajes ocultos. Un ejemplo muy conciso podría ser el analizar tiras cómicas de contenido entretenido y de doble sentido, en el cual unas personas lo toman como una forma, por ejemplo los infantes, y las personas grandes las toman de una forma completamente diferente. Estas tiras cómicas se puede relacionar con la tira de Mafalda, la cual es una crítica a la democracia y a las altas clases políticas. En conclusión, se puede decir que estas herramientas de análisis son muy importantes en la investigación cualitativa, no solo por la versatilidad que nos ofrece, sino porque nos permite ver más allá de un simple discurso, imagen o texto. Se centra en la explicación del porqué y nos da más bases para llevar a cabo una investigación cualitativa con validez y argumentos.